Bien, mis amados, ¿cómo estamos esta noche? ¿Cómo estamos? Amén, bendecidos, en victoria. Amén, gloria a Dios. Qué bueno es estar una vez más, una noche más. Qué lindo es estar en la presencia de Dios. Amén. Es hermoso, es maravilloso. Qué hermoso es poder habitar en su presencia, cantar, ¿verdad? Esa canción, en ti reposa mi alma. ¿Cuántas veces hemos estado cargados, cansados? Pero cuando venimos a este lugar, esta noche, este miércoles, todas esas cargas por un momento desaparecen. Y qué bueno es que en medio de tantos problemas, en medio de tanta aflicción, en medio de tantas cargas podamos venir a este lugar y decir, ¿sabes qué, Señor? Me pasó esto durante el día, me pasó lo otro, toda esta semana he estado de esta manera, pero en este momento, ¿sabes qué, Dios mío? En este momento, en ti reposa mi alma. Aleluya, es maravilloso, es hermoso. Gloria al Señor. Bien, mis amados. Esta noche continuamos con el estudio bíblico de Segunda de Tesalonicenses. El estudio anterior, la noche anterior, terminamos el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, así que esta noche vamos a iniciar con el capítulo 2. Si me acompañan en sus Biblias, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 3. Pero antes vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios. Papá Dios, gracias Señor te damos por este tiempo una vez más. Gracias Señor por tu presencia. Gracias Espíritu Santo porque estás aquí en este lugar. Te podemos sentir, podemos sentirte Señor. Podemos ministrar en tu presencia. Podemos sentir lo hermoso que es estar contigo. Podemos sentir tu abrazo Señor. Y gracias por eso. Gracias por el privilegio que nos diste de poder estar en este lugar. En medio de tantas cosas, de tantas ocupaciones, Señor, en tu misericordia, en tu inmenso amor estaba que yo estuviese esta noche aquí. Y gracias te doy por eso. Gracias te doy porque sé que lo que tienes para nosotros en esta noche, Señor, va a transformar nuestras vidas, va a animarnos a seguir adelante. Y vas a ser tú, mi Dios, ministrando con tu presencia nuestras vidas. Gracias te damos, Espíritu Santo. Estamos expectantes de todo lo que tienes para nosotros esta noche. Y una vez más, Señor, te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, mi Dios, la gloria, la honra, la alabanza sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 3. Es el capítulo 2, no el capítulo 1. Estoy mal yo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Y vamos a leer hasta ahí. Si puede ver en la parte superior de sus notas, dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 3a. Entonces vamos a tomar hasta esta primera parte, porque después se empieza a hablar de la apostasía, del hijo de perdición, del hombre de pecado. Y pues eso lo vamos a ver el próximo estudio, porque es un tema bastante extenso. Pero por esta noche nos vamos a centrar en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, la primera parte del 3. Y dice el versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí la frase nuestra reunión con Él se refiere al arrebatamiento de la iglesia. En este versículo se ve el primer aspecto de la venida de Cristo. En esta ocasión no habrá juicio.
¿no? Esto es algo que ya lo hemos venido hablando durante los otros estudios, la diferencia entre el arrebatamiento y la venida del Señor, ¿no? Y aquí Pablo menciona las dos, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces vemos esa diferencia. Una cosa es la venida del Señor Jesús y otra es nuestra reunión con Él. Lo primero que va a suceder, mis amados, es el arrebatamiento. La iglesia será raptada por Cristo, dice que nos encontraremos con Jesús en las nubes. Ese es el arrebatamiento. Y luego viene Cristo por segunda vez. Entonces, una vez más, la diferencia, la venida del Señor y el arrebatamiento. ¿Por qué sucede antes el arrebatamiento? Porque después del arrebatamiento, después que la iglesia se vaya con Dios, es que va a empezar el juicio, ¿no? La venida del Señor, la ira del Señor, inicia después del arrebatamiento. Pero nosotros, mis amados, no vamos a pasar por el juicio. Está tremendo, mis amados. Velen, ¿verdad? Velen. Vigilen, ¿verdad? Porque dije que nosotros, mis amados, no vamos a pasar por el juicio. Amén. Por la misericordia, el amor y la gracia del Señor, nosotros, su iglesia, vamos a ser raptada antes de que todo esto pase. Ahora, continuamos leyendo el versículo 2. Inicia un párrafo que nos indica que el día del Señor seguirá al arrebatamiento. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hay un texto que me encanta, una traducción de Bruce, que él traduce el texto griego de la primera parte del versículo 2 de esta manera. Él dice, les rogamos que no se dejen sacudir de tal modo que pierdan la cabeza o se perturben. Mis amados, a veces es extremadamente fácil sacudirnos de tal modo que perdamos la cabeza. No sé si alguna vez le ha pasado. Está todo bien, está todo tranquilo, hasta que alguien de pronto le lanza una noticia, le dice algo y entonces todo el mundo empieza a perder la cabeza, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Pasó esto? No, pasa mucho con el tema del WhatsApp, cuando envían esas noticias falsas, fake news le llaman, ¿no? En inglés. Le mandan las noticias falsas por WhatsApp, que cadena de oración, ¿verdad? Estuvieron mandando ahora con lo de Afganistán, esto de 229 misioneros que iban a ser asesinados. Y yo lo primero que hice fue buscar en Google y resulta que es una noticia que se ha venido mandando por WhatsApp ya hace años, ¿no? Resulta que esta es como la 10ª vez que van a matar a los misioneros, ¿no? Imagínense. Entonces es necesario verificar las noticias. Bueno, esto no lo dice Pablo, esto lo digo yo. Porque noticias así falsas, pues, nos hacen perder la cabeza muchas veces, ¿no? Nos ponen alerta. Y bueno, en el caso de esta noticia, pues, no hay nada de malo interceder y orar por las personas que están sirviendo al Señor y que están pasando por terribles momentos allá en Afganistán. No me queda duda de que muchos de nuestros hermanos la están pasando mal en estos momentos. Muchos misioneros también deben estar pasando por dificultades. Así que bueno, aprovecho este momento para decirles, oremos, intercedamos por Afganistán, por lo que está pasando, por nuestros hermanos allá, y que sea Dios teniendo el control de todo. Justo cuando nos sentimos completamente estables y llenos de sensatez, llega una situación que, al igual que una granada, hace explotar nuestras certezas. La exhortación de Pablo a su hijo espiritual en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, es sublime en su brevedad. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Quizá esta es la palabra que alguien necesita escuchar hoy. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Esa es versión Reina Valera. En sus notas está la versión
del lenguaje actual. Y Pablo le dice, tú mantén la calma en todo momento. Quizás todos a su alrededor pierdan el control por completo, pero usted mantenga la calma. Ahora imagínense cuántas veces se aplicarían, ¿no?, esta palabra, esta frase, mantener la calma, en un diálogo con Dios. Imagínense, ¿no?, durante muchas circunstancias, de pronto nosotros hablando con Dios, diciendo, Señor, pero no comprendo lo que me está pasando. Y Dios diciendo, tú mantén la calma. Señor, pero mira, lo que está haciendo esa gente está mal, pero tú mantén la calma. Señor, pero se van a salir con la suya, pero tú mantén la calma. Señor, pero me he esforzado tanto y mira lo que me pasó. Tú mantén la calma. Señor, pero mi hogar, tú mantén la calma. Señor, no entiendo nada de estas aflicciones, mira lo que me está pasando, ¿qué está sucediendo? Y Dios diciéndote una y otra vez, hijo mío, tú mantén la calma. Nada se escapa de las manos de Dios. Amén. Y es lo que Pablo está intentando decirle a los tesalonicenses después de que una carta, una falsa carta, si se quiere decir una falsa noticia, una fake news, ¿no?, para los que hablamos el English, una falsa noticia está circulando por Tesalónica. Y es que dice que el arrebatamiento ya pasó, que estamos pasando por la tribulación. Es lo que esta carta está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Y Pablo le dice, miren, no le hagan caso a esa carta. Dice, no se perturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Aparentemente, y esto lo vamos a ver más adelante, aparentemente la circular que estaba, valga la redundancia, la circular que estaba circulando por Tesalónica, aparentemente habían hecho pensar a los tesalonicenses que era Pablo mismo quien había escrito esa carta. Y Pablo por eso dice en el versículo 2, no se perturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ahora bien, ¿qué tres causas potenciales de alarma menciona Pablo en Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2? Ignore el 7, está de más. ¿Qué tres causas potenciales de alarma menciona Pablo en el capítulo 2, versículo 2? Y era algo que ya lo habíamos visto. Pablo dice, no se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Ni por espíritu, ahí usted puede completar, ni por palabra, ni por carta. ¿Ya completaron, mis amados? Amén. La frase de este versículo 2, ni por palabra ni por carta, nos indica que aparentemente alguien había circulado una carta o había hecho correr la voz de que el día del Señor ya había llegado. Parece que en todas las épocas hay cristianos, no es la sección hoy en la actualidad, parece que en todas las épocas hay cristianos que parecen pensar que tienen información directa del Señor, ya sea por sueños, visiones o revelaciones especiales. De cualquier manera, aquel rumor había llegado a aquellos creyentes como una revelación especial, como algo que Pablo no les había dicho. En los antiguos tiempos también pasaba, mis amados, en la iglesia primitiva también habían de esos cristianos, así que pues por un lado pues no somos los únicos. Ya en la iglesia primitiva se presentaban este tipo de incidentes, ¿no? Que se levanta alguien y dice, Dios me reveló que va a pasar un terremoto y es que esta gente pecadora, Dios la va a exterminar. No sé cuántos han escuchado eso, ¿no? Que sí, que el 26 de septiembre va a pasar tal cosa y que la luna se va a hacer de sangre y el sol va a chocar con la tierra. Un montón de cosas que uno dice, ¿no? Dice,
dice, hay una frase, ¿no? Un meme que dice, yo quiero de lo que este fuma, ¿no? Entonces, básicamente es así. Por mucho que las personas puedan implementar o contar noticias, decir que Dios le reveló algo, ¿sabes qué? Dios me dijo tal cosa. Hay que tener en cuenta, mis amados, y siempre hay que acudir a la palabra de Dios, ¿no? Esta es nuestra verdad. Entonces, Pablo dice, ni por palabra, ni por carta. Hay un montón de pastores de renombre, un montón de líderes que ustedes quizás pueden estar siguiendo y está bien, pero no se olviden que todos ellos son hombres y que como hombres a veces pueden dejarse llevar por sus sentimientos, dejarse llevar por sus emociones, malinterpretar quizás algo de la palabra de Dios. Entonces hay que tener también mucho cuidado. No digo que ese líder no sea un siervo de Dios, seguramente lo es y seguramente el Señor lo está usando grandemente. Pero recordemos, toda clase de profecía, toda clase de verdad que se diga, siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Amén. La inclusión de la palabra espíritu en la lista de los 3 es fascinante, ¿verdad? Bruce explica que puede referirse a una de 2 cosas. Una declaración profética hecha en el poder del Espíritu de Dios o una declaración profética hecha en el poder de otro espíritu, un espíritu maligno. Bruce continúa diciendo, la profecía podría ser una falsa profecía o una profecía genuina mal entendida. Recordemos, mis amados, que la profecía era fomentada en la iglesia de Tesalonicenses. Si recordamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 y 20. Pablo les decía, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Entonces, por un lado, Pablo diciendo, no menospreciéis las profecías, quiere decir que en el contexto de Tesalonicenses ya se estaban dando profecías. Unos profetizaban, otros quizás hablaban en lenguas, pero estaba esta manifestación del Espíritu Santo en la iglesia de Tesalónica. Pero no olvidemos los 2 versículos que Pablo añade después de decir no menospreciéis las profecías. Versículo 21 y 22 del capítulo 5 dice, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces, nuevamente la advertencia de Pablo, ¿no? Por un lado, también no menosprecien la profecía, sin embargo, retengan lo bueno, examínenlo todo, ¿no? Examínenlo todo a la luz de la palabra de Dios, retengan lo bueno y lo malo, pues, absténganse de toda especie de mal. Y lo mismo es lo que Pablo está diciéndoles en esta ocasión a los tesalonicenses respecto a la falsa carta que circulaba. Ahora, al principio, cuando yo leí el versículo y dice, ni por espíritu, al principio yo supuse que el espíritu de este contexto solo podía ser un espíritu demoníaco, ¿cierto? Un falso espíritu que quiere usar a una persona pues para hacerle daño a la iglesia. Un espíritu demoníaco. Diciendo alguna falsa profecía, sabemos que el diablo es mentiroso desde el principio. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor se refiere solamente a eso. Sin embargo, aunque una palabra profética sea cierta, podemos interpretarla erróneamente. Algo que viene del Espíritu de Dios puede ser malentendido por la mente del hombre. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender. Por un lado están las falsas profecías, ¿no? El diablo es un mentiroso y es muy astuto también. Entonces a veces mandan a lobos disfrazados de ovejas y dicen cualquier cosa, ¿no? A veces desde el mismo púlpito dicen cualquier cosa que está totalmente equivocada, totalmente errónea a la luz de la palabra de Dios. Eso por un lado. Por otro lado, es que puede que la profecía no sea falsa, como en esta ocasión.
es cierto que Cristo iba a venir por segunda vez. Amén. Y todavía lo estamos esperando. La profecía era cierta, pero fue interpretada de una manera errónea. Entonces hay que tener cuidado también con eso. El Espíritu Santo siempre va a hablar la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Entonces el Espíritu Santo quiere edificar a la iglesia, lanza profecías, siempre a la luz de la palabra de Dios, pero a veces, volvemos a decir, hay líderes, hay personas que toman la profecía, quizás por sentimiento, quizás por emoción, terminan malinterpretándola. Y también nos puede pasar a nosotros. Entonces, siempre tengamos mucho cuidado a la hora de hablar de parte de Dios, a la hora de enseñar a otros, a la hora de decir que Dios nos ha hablado. Examinemos antes lo que vamos a decir, otra vez digo, a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque como dicen sus notas, la mejor defensa contra el engaño ¿es qué? ¿La qué? La palabra. ¿Eso dijeron? Están en lo correcto, mis amados. La mejor defensa contra el engaño es la verdad. Esta semana, un mensaje principal debe resonar en todas las paredes de nuestro estudio. Si algo se le puede grabar en esta noche, en su cabeza, es esto: conocer y amar la verdad. Mis amados, tenemos la bendición de contar con ilimitadas oportunidades de estudiar con muchos pastores y maestros. Y hoy, gracias al internet, ¿verdad? Sobre todo en tiempo de pandemia, yo me acuerdo que se hacían Zoom, conferencias con pastores, ¿verdad? Con Cash Luna, un montón de pastores. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, y gloria a Dios por eso, porque siempre es bueno poder recibir palabra de personas a los que Dios también les habla. Gloria a Dios por eso. Hoy tenemos oportunidades innumerables de poder recibir estudios con muchos pastores y maestros. Pero si nos vamos diligentemente a la Biblia por nosotros mismos, la pregunta no es si seremos engañados, sino cuántas veces. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una gran oportunidad y podemos dialogar con tantos pastores, ser instruidos de tantos pastores, recibir palabra de tantos pastores, y gloria al Señor. Pero si descuidamos la lectura de la palabra, no se sorprenda que después usted termine engañado. Entonces, mis amados, está bien procurar escuchar a los mejores líderes, a los mejores pastores, pero no solamente se alimente de lo que ellos le digan. A veces es bueno que usted mismo cocine. No sé si me hago entender, ¿verdad? A veces es bueno cocinar usted mismo, ¿no? Que el Señor le dé la receta a usted, ¿no? ¿Le gusta la analogía? A mí me encantó esta analogía. Entonces, a veces es bueno comer en casa. Entonces, mis amados, está bien escuchar a los líderes, está bien escuchar a los pastores, pero lo más importante, volvemos, es la relación íntima con Dios. Es lo más importante. Lo más importante es la relación íntima con Dios. Y usted puede recibir carne y alimento de muchos pastores, pero no como el alimento que Dios quiere darle a usted de su propia mano. Imagínense, Dios cocinándole a usted un plato suculento solamente para usted. Eso es lo que el Señor quiere. Perdón si le está dando hambre ahorita, no era mi intención, ¿verdad? Pero la idea es que Dios quiere relacionarse con usted, mis amados. Él quiere tener una relación íntima con usted, que no va a ser a través de cualquier otro pastor. Quiere darle algo a usted que ningún otro pastor quizás lo sepa. Porque el enfoque de él, y lo vimos el domingo que pasó, el anterior domingo, el anhelo más ferviente de Dios es la intimidad con sus hijos. Entonces, no descuidemos eso. Está bien recibir alimento de otras partes, pero es mejor recibir el alimento que Dios tiene con nosotros a través de su palabra. No descuidemos la lectura bíblica. Un solo tema es el más importante de toda la Biblia, incluidos los acontecimientos de los últimos tiempos.
Y ese tema, mire, el tema más importante de toda la Biblia es que debemos saber con absoluta seguridad quién es Jesús realmente. Eso es lo más importante, conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Quién es Jesús para nosotros? Es lo más importante. Y si ha pasado mucho tiempo, miren, yo no sé cómo está su vida personal con Dios, su relación íntima con Dios, pero si ha pasado mucho tiempo desde que usted ha leído quizás los evangelios, ¿no? Tome un periodo de tiempo. A mí me ha tomado como algunos meses, ¿verdad? Leer desde los evangelios hasta el Apocalipsis. Pero no solo léalo, escudriñelo, medítelo. Entonces, por un momento, por un periodo de tiempo, no sé si lo ha descuidado, pero si es así, por un periodo de tiempo, separe un periodo de tiempo para leer desde Mateo 1 hasta Apocalipsis 22. Y todo lo que usted encuentre de Jesús en los evangelios, en Hechos, todo lo que hablan los apóstoles de Jesús, lo que se habla de Cristo en las cartas paulinas, y hasta llegar al Apocalipsis, hasta ese último versículo, ese Jesús que se muestra en el Apocalipsis 22, ese es nuestro Cristo, mis amados. Ese es nuestro Jesús. El mismo que se manifestó en los evangelios, el mismo que se muestra y se revela en Apocalipsis, es el mismo Jesús que está con nosotros. El Jesús de los milagros es el mismo Jesús que está ahora haciendo milagros también. El Jesús que caminaba sobre las aguas es el mismo Jesús que quiere experimentar lo sobrenatural contigo, con cada uno de nosotros. El mismo Jesús de la palabra de Dios es el mismo Jesús de nuestro tiempo. Porque ese Jesús es Dios y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, lo más importante en nuestra vida es conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? Y de esta forma va a ser muy difícil que alguien logre engañarnos con alguna falsa enseñanza o alguna falsa profecía. Porque dice que su espíritu, ¿no es cierto? El espíritu de verdad nos va a estar guiando a toda verdad. Y dice que el Espíritu Santo habla también. ¿De quién habla el Espíritu Santo? Ahí está, tremendo. El Espíritu Santo habla de Jesús, mis amados. Juan capítulo 14. El Espíritu Santo nunca habla de nadie más, no habla mentiras, no habla falsedad. El Espíritu Santo siempre habla de Jesús. Vamos con el último versículo, la parte primera del último versículo. Dice, nadie os engañe de ninguna manera. Tomemos unos momentos para leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, primeramente. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego Pablo empieza a detallar todo lo que vendrá en los postreros días y por qué van a ser tiempos peligrosos. Y en el versículo 12 del mismo capítulo dice, y también todos los que quieren, perdón, me perdí, ahí está. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13. Versículo 13 dice, mas los malos hombres, ¿y los qué? Y los engañadores irán de mal en peor. ¿Engañado y qué? Y siendo engañados. Entonces Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice, ¿sabes qué? Ten cuidado porque en los últimos tiempos van a venir tiempos peligrosos, ¿cierto? Y empieza a detallar todo lo que va a pasar en los postreros tiempos. Y entre esas cosas dicen, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez se va a aumentar más la maldad en los hombres. Cada vez van a haber más falsos profetas. Cada vez van a haber más engañadores que van a intentar hacer daño a la iglesia.
Pero tú, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Pero tú, lo dijimos al principio, ¿no es cierto? Pero tú, no puede ser, mis amados. Pero tú mantén la calma, mis amados. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Al principio lo dijimos. Pero tú mantén la calma. Entonces, ahí está el consejo de Pablo para Timoteo. Vendrán lo peor en los últimos tiempos, pero tú mantén la calma. ¿Por qué, mis amados, es fácil mantener la calma para los hijos de Dios en los postreros tiempos? Porque tenemos una esperanza. Y esa esperanza es Cristo. Y cuando todo lo malo, cuando la ira de Dios venga sobre este mundo, nosotros ya estaremos reinando con Él. Así que, mis amados, mantengamos la calma. Los medios sociales están llenos de engaños, pero estamos hablando de algo aún más impresionante que cambiar nuestra apariencia para parecer más interesantes o atractivos de lo que somos. La exageración es una forma de engaño que se incluye entre los actos de maldad. La necesidad humana de ser importantes y notables es insaciable. Los medios sociales han incrementado en gran manera nuestras conexiones con las personas. Sin embargo, al mismo tiempo, ofrecen muchas plataformas para que se luzcan muchos actores. El deseo de ser atractivos en nuestra sociedad es casi irresistible. Invita al charlatán que existe en el interior de cada uno de nosotros a salir a jugar. La Biblia afirma que en los últimos tiempos los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Mis amados, mucho cuidado, porque la exhortación aquí no es solamente cuidado de los engañadores, sino también cuidado de volvernos engañadores. Y a veces con todo el consumismo que hay hoy en día, con todo el marketing que hay, con todo lo de las redes sociales, con toda la publicidad que se vive hoy en día, es muy fácil que en nosotros esté el deseo de querer sobresalir, de querer reconocimiento. Incluso dentro de la misma iglesia, quiero que la gente mire lo que hago, quiero que la gente mire cuando sirvo, ¿no es cierto? Entonces, tengamos cuidado con ese deseo de querer sobresalir, porque muchas veces por ese deseo, por esa emoción vana, terminamos haciendo cualquier cosa con tal de alcanzar algo de popularidad. Y no nos importa si tenemos que pintarnos una máscara, si tenemos que engañar a nuestros hermanos, mostrándoles a alguien que no somos. Entonces tengamos cuidado, no solamente de las personas que nos pueden engañar, tengamos cuidado también de nosotros no volvernos engañadores, no ser hipócritas, no mostrar una falsa cara con tal de ser reconocidos, de buscar popularidad. Mis amados, a veces es difícil, pero con Cristo podemos salir adelante. Y ya para terminar, pidámosle ardientemente a Dios que nos otorgue discernimiento espiritual y protección, tanto del engaño como del cinismo. Pero sobre todo, pidámosle que nos haga sinceros, que mate al charlatán que existe en nuestro interior y nos convenza profundamente de pecado cuando hayamos llevado a alguien a creer una mentira sobre nosotros. Si no permitimos que Jesús supla nuestra innata necesidad de ser importantes para alguien, formaremos una figura engañosa con la maleable arcilla de nuestra vana imaginación. Jesús nos da todo lo que necesitamos. Mis amados, Jesús nos da todo lo que necesitamos, espiritual y psicológicamente, para ser personas sanas que saben lo que valen. La respuesta es llegar a ser quienes realmente somos en Él. Solo en Cristo podemos llegar a ser la persona extraordinaria que Él quiere que seamos y que somos capaces de ser. Pero ante todo, amados, recuerden que nadie os engañe. Oirán de guerras y rumores de guerras,
pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, pero tú mantén la calma. Habrá pestes, hambres y terremotos, pero tú mantén la calma. No se duerme el que te guarda. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mantén la calma y la esperanza firme. Jesucristo viene para llevarnos a reinar por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Nuestro Rey ya viene. Mantengamos la calma y la esperanza firme. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu consuelo. En medio de tanta crisis, en medio de tantas cosas que no entendemos por qué están pasando, Señor, en medio de que el amor de muchos se enfríe, en medio de tanta indiferencia, incluso dentro de la misma iglesia, división, peleas, rencillas, hermanos peleando contra hermanos. En medio de todo esto, Señor, tu palabra es clara. Mantén la calma. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Padre Santo, te rogamos en esta noche, seas tú, mi Dios, ayudándonos a mantener la comunión contigo, Señor, de tal forma que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo, que podamos discernir, Señor, los espíritus de la persona que nos están enseñando, de las personas que nos están hablando, que si en algún momento un falso profeta, un falso maestro, un falso líder quiere decirnos algo que va en contra de tu voluntad, podamos decir, Señor, eso es falso. Podamos levantarnos y decir, eso está en contra de la palabra de Dios, porque somos tan íntimos que reconocemos tu voz cuando nos habla. Padre, ayúdanos sobre todas las cosas, Señor, mantener el enfoque de que lo más importante en esta vida es conocerte a ti, saber quién eres. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos y ayúdanos a nosotros mismos a evitar, Señor, al charlatán que está dentro de nosotros, que muchas veces quizás quiere salir, que quiere reconocimiento, que quiere popularidad, que quiere fama, que quiere atención. Ayúdanos, Señor. Mata a ese charlatán. Que en cada comunión contigo, que en cada momento, Señor, que estemos en tu presencia, tu carácter se vaya formando en nosotros para ser cada día más como tú. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús.